son las 9:30 en punto. Estamos conversando con María Corina Machado. María Corina, una pregunta. ¿Cómo sientes, tú que recorres el país, cómo sientes el ambiente? ¿Cómo sientes el espíritu del venezolano en ese mundo de calamidades? ¿Que se va a calmar y después se va a serenar, o tiene una firme convicción de querer un cambio? La situación es insoportable, Leopoldo, y yo estoy sintiendo el cambio de un día para otro. La tensión social, la angustia, la desesperación, porque se trata de hambre en unas magnitudes y en unas expresiones que jamás imaginamos que era posible ver en Venezuela. En el oriente del país en particular, a mí me ha conmovido. Se me acercan hombres grandes y me abrazan y lloran como bebés, porque no pueden llevar la alimentación básica a sus hijos. Es entrar a su casa y encontrarse cada día con una realidad que simplemente no pueden aguantar. Y se está poniendo peor cada día que pasa, porque ya no es solamente la escasez, sino la forma como están aumentando los precios y la gente no lo puede pagar. Con un sueldo mínimo no te alcanza ni para el desayuno, Leopoldo. Yo pasaba por Morón hace unos días y me paré a tomarme un café en el Palito. No había café en la panadería. Había unos trabajadores de Pequibén. Se me acercaron corriendo, cada uno a relatarme la angustia. Uno me decía, mis hijos se quedaron comiendo esta mañana la concha del plátano de ayer. Y no era una exageración. Entonces, frente a esto, tú dices, bueno, el país puede caer en la anomia, puede caer en la anarquía y el caos, o puede producirse realmente una enorme fuerza liberadora. Y yo creo que tenemos que ver lo que ha ocurrido en Ureña, esas imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Yo las llamo las guerreras del Táchira, de la frontera, son las mujeres contra el hambre, que nada las detiene, nada nos detiene cuando se trata de salvar a un hijo. Acaba de ocurrir esta misma tarde en San José de Uribe, en Guárico. Un grupo de personas salieron a protestar este fin de semana, los reprimieron de manera brutal, con perdigones, con gases lacrimógenos, y uno hubiese pensado que se iban a callar e intimidar. Hoy salieron más mujeres, habían maestras en primera fila, con su bandera nacional, y diciendo, nadie nos va a callar. De modo que yo te digo, hambre y madre es igual al fin del miedo. Y eso es lo que yo estoy viendo en Venezuela, y frente a esto es lo que Maduro se va a tener que encontrar. María Corina, obviamente con el hambre viene la criminalidad y hay muchos relatos de jovencitos, casi niños, cometiendo crímenes, pero yo le tengo una pregunta un poquito apartada de esto, y es si usted se lanzaría a la gobernación de Miranda, ahora que la secretaria de Gobernación podría también pues, ocupar ese cargo. Miren, yo les puedo decir que si hay algo de lo que yo me estoy ocupando es de recorrer el país y dedicar mis días y noches, toda mi energía, a un gran movimiento nacional que integre a todos los venezolanos, que vaya más allá de los partidos, que son muy importantes, desde luego. Nosotros formamos uno que es 20 Venezuela y está creciendo, abriendo nuestras casas azules 2 o 3 por semana en todo el país, pero fundamentalmente dedicados a lograr que toda esta energía de los sectores que entendemos que esta lucha es existencial, es una lucha ética. Ahorita, en el corte, mientras volvía el programa, acabo de recibir una noticia: 11 bebés recién nacidos que han muerto en Maturín, en el Hospital Manuel Núñez Tovar. Aparentemente hay una bacteria alojada allí en la unidad neonatal. 11 niños venezolanos. Esto pasa todos los días y es lo que yo he llamado la ética de la urgencia. El país no puede esperar más. Por eso yo he sido tan firme, Leopoldo, lo hablábamos antes, con relación al tema del diálogo y las condiciones muy estrictas que hay que exigirle a quienes aspiren a sentarse en una mesa para buscar entendimiento. Desde luego que queremos entendimiento, pero no vamos a aceptar un engaño más. Y mucho menos cuando viene de la mano de unas personas que no generan confianza en Venezuela, como han sido el señor Zapatero, el señor Rodríguez Zapatero, porque son claramente voceros del régimen de Maduro. María Corina, te voy a pasar una llamada telefónica. Otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Adelante, buenas noches. Adelante, buenas noches.
Bien, se cayó la llamada. Sigo donde nos había dejado María Corina. Es decir, ¿tú crees que estas conversaciones no son más allá que un pastoreo en nubes? Bueno, hay quienes le dan el beneficio de la duda, Leopoldo, pero como decíamos antes, ahí tenemos dos precedentes nefastos en el cual Chávez y después Maduro se comprometieron a una serie de acuerdos, nada más y nada menos que enfrente al Vaticano en la última oportunidad, en aquel abril del 2014. ¿Y qué ocurrió? Violaron todos y cada uno de los acuerdos que habían alcanzado, pero desmovilizaron la protesta estudiantil y desarticularon toda la presión internacional que existía en ese entonces. Hoy hay más presos, medios cerrados, jóvenes torturados, empresas expropiadas, cuántos venezolanos se han ido del país, cuántos muertos. ¿Dónde estamos hoy? Producto de ese engaño que fue el diálogo. Por eso, hoy los venezolanos tenemos todo el derecho a exigir, cuando nos estamos jugando la vida, garantías. Garantías que tienen que darse antes de iniciar cualquier proceso de diálogo. ¿Cuáles son? Pues la liberación de los presos políticos, abrir de inmediato la ayuda humanitaria. No hay nada que pueda justificar que espere un día más. Desde luego, el respeto a la Asamblea Nacional. Yo considero que la Asamblea Nacional debería haber procedido ya, como se había comprometido esta semana, a la revocatoria de la designación de los magistrados express y nombrar magistrados del TSJ tal como establece la Constitución. Y en cuarto lugar, la fecha precisa, fija, en la cual se van a recoger el 20% de las firmas del revocatorio. Tienen que haber señales contundentes, inequívocas, de que no se trata de un engaño más. Y desde luego, yo considero que de haber este diálogo tiene que ser en Venezuela y con la incorporación de mediadores que generen confianza en los venezolanos, no que sean representantes del régimen. El grupo de amigos de la OEA que ha propuesto el secretario general Luis Almagro o miembros de la Iglesia Católica Venezolana. Otra llamada más que me dicen que ya la tenemos. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, con Edmond Musa, Leopoldo, y buenas noches, María Corina, ¿cómo está? Un placer. Ustedes hablan de que el gobierno está en terapia intensiva. Bueno. Sí, adelante, lo estamos escuchando, adelante. Ajá. Entonces, que el gobierno está en terapia intensiva, que el gobierno está que se derrumbe, que el gobierno no aguanta más. ¿Cuándo van a dar ese golpe final, ese remate? Porque desde hace año y medio, hace años, se está oyendo lo mismo que está diciendo ahorita, que está en terapia intensiva, que se está cayendo, que ya no aguanta más. Pero veo que les falta ese golpe final para salir de eso. Esa es mi pregunta. ¿Cuándo se puede hacer golpe? Bien, es decir, esa es la angustia generalizada. ¿Cómo ve ese final, María Corina? ¿Es una renuncia del presidente? ¿Es un revocatorio? ¿Cómo es ese final? ¿O no hay final este año? Yo te entiendo tanto, Edwin, y créeme que eso es lo que me dicen los venezolanos en todos los rincones de Venezuela, de todas las edades, de todos los sectores. ¿Hasta cuándo? Porque realmente el dolor se acelera y la destrucción es gigantesca. Debemos entender que si enfrentamos una dictadura, y hay que ser coherente entre las premisas y las estrategias, enfrentamos una dictadura, no entrega por las buenas. Ellos no entienden de procedimientos constitucionales, no les importa, así como no les importa que se nos mueran los niños, que crezcan sin lechos, sin medicinas. Por lo tanto, tiene que haber una enorme presión internacional, acompañada desde luego de una gran presión popular, ciudadana. Y en eso estamos trabajando arduamente, desde luego, canalizada, y lo vimos en el caso del revocatorio, pero que no es suficiente. No basta con recoger las firmas, no basta con cumplir con los requisitos y superarlos muchas veces, porque es una dictadura a la cual no le importa la represión, por el contrario, la militarización del país ha avanzado enormemente en los últimos días. Hoy hemos dado un paso más en Mercosur, yo creo que es algo que habría que mencionar, Leopoldo. Sí. Del papelón, de la pena ajena que tenemos los venezolanos cada vez que la canciller pone un pie fuera de Venezuela. Pero bueno, hay que reconocer que es un paso más cuando Mercosur dice, ya va. Aquí hay protocolos democráticos del Ushuaia y de la Asunción, y Venezuela claramente los viola, además de los mecanismos comerciales. Así que esa presión internacional se está generando. Desde luego, la presión social hay que canalizarla en esa única dirección, y es que el cambio político tiene que tener lugar este año, porque si no vamos a aceptar es que la transición la conviertan en una transacción, pretendiendo llevar el referéndum al 2017,
cuando saldría Maduro y quizás le resuelve un problema al PSUV, pero las mafias del régimen permanecerían en el poder y eso es contrario, desde luego, a la aspiración y al mandato de los venezolanos. Voy a pasar otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, aló, buenas noches. Sí, adelante. Aló, buenas noches. Buenas Sí, noches. adelante. Sí, mi nombre es Ricardo y es un placer enorme saludar a esa mujer valerosa. Como cubano me siento orgulloso de ella y mi admiración y mi respeto. Y solo quiero decirles que se unan, porque con estos sistemas hay que tener mucho cuidado, ellos son capaces de todo, y que denuncien a esa gente en todos los medios posibles que puedan, y que le culpen de lo que le pueda pasar a ustedes, y que le abran los ojos a los venezolanos por los medios que puedan, y que le hagan saber a los venezolanos y al mundo de todo lo que ustedes han seguido ¿cómo se llama? Normalmente de las elecciones, de todo, y que con ese sistema nada ha sido posible y nada va a ser posible porque ellos no ceden y ellos van a querer hacer lo que puedan hacer contra ustedes, inventarles lo que puedan inventarles y estén preparados para eso. Pero Bien. vayan y denuncien y díganle a los venezolanos todo lo que ustedes han tratado de hacer y que no se ha podido hacer nada. Bien, muchísimas gracias. ¿Qué nos dice María Corina? Sí, efectivamente, no tengo duda que el pueblo cubano entiende muy bien cuál es la naturaleza de la lucha que estamos. Y efectivamente aquí nadie se puede callar. Y a pesar de la persecución brutal que han tenido periodistas, medios, a ti no te lo tengo que explicar, Leopoldo, a los empleados públicos, los propios ciudadanos militares, nuestros estudiantes, los jóvenes que están torturados, es una Venezuela en pie de lucha. Una Venezuela que no nos vamos, que no nos rendimos, que no nos callamos, y donde hay un venezolano alrededor del mundo, allí estamos nosotros con nuestra voz. Tenemos una diáspora extraordinaria que ha hecho una labor única, histórica, en abrir los ojos, ya no solo de los venezolanos, que estamos muy claros de lo que viene y lo que tenemos para recuperarla, pero también de la comunidad internacional, donde durante demasiados años hubo demasiada complicidad. Eso ha cambiado y yo creo que lo que estamos viendo en el seno de la Organización de Estados Americanos con la llegada de un genuino y valiente demócrata como Luis Almagro son señales muy alentadoras de que se van a producir posiciones muy firmes y que no estamos solos en un proceso muy delicado que enfrentamos en las próximas horas y en los próximos días. Pero yo estoy convencida que Venezuela, nuestra Venezuela, saldrá fortalecida de esta experiencia, que será una Venezuela en ruinas institucionalmente, económicamente, pero fortalecida espiritual y emocional y moralmente. Y eso nos va a permitir que en muy poco tiempo nos recuperemos y que abramos los brazos nuevamente para muchos venezolanos que añoran regresar a su país. Muchísimas gracias, María Corina. 9:43, hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.